guys, how are you? La verdad, primero les quiero decir eso, la verdad creo que el Señor en estos tiempos nos quiere hablar, o sea, de una manera que nosotros ni podemos imaginar, porque la semana pasada, no sé si se acuerdan lo que Raúl predicó, que era de Isaías 41 sobre el temor. Y literalmente ese mismo sábado, antes de que él hubiera predicado lo que él iba a predicar, yo sabía que iba a predicar esta semana y Dios me puso lo que yo tenía que predicar. Y luego Raúl hizo su prédica y dije, ese Dios. Entonces, él habló sobre el temor, o sea, de no tener temor. Y la verdad, yo quiero expandir un poquito en ese tema, pero en vez de hablar solamente del temor, quiero hablar sobre situaciones que pueden producir este temor o ansiedad o incertidumbre. So I'm going to kind of like piggyback a little bit on like what he was saying on something similar. Pero para ya comenzar, una de mis historias favoritas es la de José, porque en esa simple historia nos enseña tantas cosas, o sea, nos enseña sobre el perdón, nos enseña sobre pues el temor, la incertidumbre y muchas cosas más, o sea, en esa historia de José. Y lo que yo hoy les quiero hablar un poquito es sobre su vida, y hoy titulé mi prédica Atrapado, la historia de José. Entonces, todos en algún momento se han sentido atrapados, o sea, alcen la mano si alguien se ha sentido atrapado. It can be stuck in traffic, puede ser a lo mejor de una manera física, puede ser financiera, puede ser en los estudios de que, sí, no sé qué estoy haciendo en mis estudios, no sé qué respuesta a eso. Cada uno de aquí se ha sentido atrapado, trapped, stuck, de una manera o de otra. Y también quiero hablar un poco de las situaciones o circunstancias o a lo mejor relaciones que también nos pueden estar sintiendo en ese atrapamiento. Puede ser con sus amigos, puede ser con familias, etcétera, lo que sea. Eso también puede sentir o producir un tipo de atrapamiento en sus vidas. Y nos podemos sentir en esa situación cuando esté pasando a lo mejor cautivos, como si no hubiera salida. A lo mejor cuando está pasando dicen, ¿qué hago? O sea, no hay manera de salir de esta. Y sientes como si a lo mejor todo el mundo se derrumbara y tú solo estás ahí, o sea, trapped, atrapado. Y eso también puede ocurrir cuando tú sientes que estás haciendo todo perfecto, o sea, cuando tú estás haciendo todo lo quote unquote correcto. Cuando estamos a lo mejor sirviendo, cuando estamos en la iglesia, cuando pensamos que no estamos haciendo nada malo y todo está perfecto y tú dices, ok, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy aquí. Déjame les digo, en esas situaciones también puede ocurrir algo y te sientes atrapado. Y tú te pones a pensar, ¿por qué? O sea, yo estoy haciendo todo lo correcto, yo estoy sirviendo, yo estoy en la iglesia, yo estoy aquí fiel. ¿Por qué me está pasando esta situación? Y por ese motivo yo quisiera tocar un poco en la vida de José, o sea, la vida complicada de José, muchos se la saben. Y voy a estar resumiendo su vida rapidito. Entonces, en la vida de José, primero quiero empezar con los sueños que él tenía. Todos aquí sabemos que José, pues, él era el favorito de su padre, o sea, de Jacob, porque era el hijo de Raquel, la esposa, pues, favorita. Y para enseñar ese amor le dio una túnica hermosa, pero a sus hermanos no. Y obviamente los hermanos, todos los que saben la historia, los hermanos eran los hijos de Lea, la esposa pues menos deseada, o sea, menos amada. Y después de eso, o sea, bueno, ya está una cosa, le dio una túnica. Después de eso, José tuvo 2 sueños donde estaban diciendo que ellos se iban a inclinar hacia él. Ahí va otra cosa. Entonces ya no era solamente la hermosa túnica que tenía, ya no era el trato preferencial que tenía su padre con él, y ahora también, vean, sueños, todos ustedes se van a inclinar hacia mí. Entonces José pues fue el blanco perfecto de, o sea, tipo bullying de sus hermanos. Después de esto nos vamos a como like the next chapter of his life,
que es la conspiración contra él. Y un día Jacob envió a José y dijo, ve con tus hermanos, tráeles suministros. Y después de eso, cuando los encontró, la mayoría de ellos tenían envidia y decidieron matarlo. Pero sin embargo, uno de los hermanos dijo, no, no vamos a matarlo, vamos a ponerlo en este pozo. Y después de que lo pusieron en ese pozo, fue vendido como esclavo a algunas personas, o sea, mercaderes que estaban pasando por ahí, y se fue a Egipto. Y durante todo esto, o sea, José pasó de ser ¿qué se puede decir? Un hijo, o sea, ¿cuál es? Consentido, un hijo consentido, a ser un esclavo y yéndose a un terreno, o sea, a un país extranjero. Y ahora creo que pues conozco muy bien a muchos de los que están aquí, si no se puede decir a todos los que están aquí, pero si no he podido hablar, o sea, profundamente con ustedes, al menos sé que ninguno de ustedes, o sea, ninguno de sus hermanos aquí ha querido venderlos. O sea, sé eso, que nadie ha querido venderlos o nadie los ha vendido, pero sé que, o sea, a lo mejor ninguno de ellos ha dicho de que, I don't know how to say this, but like, nadie ha dicho de que he querido matarlos, o sea, a sus hermanos. Sé que tampoco ha pasado eso, bueno, eso espero, maybe you can like say it, but like not like that. Y ahora nosotros podemos pensar en esas situaciones, pues, ¿qué es lo que hizo José? O sea, ¿qué hizo José para merecer todo esto? Y al final de lo que les voy a estar compartiendo, les voy a decir el por qué yo creo que le está pasando esto a José. Y ahora vamos a continuar con chapter 3 of José's like kind of life, que es la esposa de Potifar. Al llegar a Egipto, él fue vendido como esclavo a Potifar y él se empezó a esforzar mucho, estaba haciendo sus labores y fue ascendido a un puesto, pues, the next rank después de Potifar. Y esto me trae a mi primer punto, que es en cualquier circunstancia Dios nos va a dar auxilio. Y aunque los hermanos de José le tenían envidia, aunque le querían matar, aunque él fue vendido, el Señor nos muestra aquí que Él como quiera nos da auxilio en esas situaciones. O sea, nos ayuda en toda circunstancia que podremos nosotros estar enfrentando. En Génesis 39, 2 al 5 dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posiciones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Entonces aquí nosotros claramente vemos que, o sea, sí, él fue vendido como esclavo, pero Dios en esos momentos como quiera estaba con José y no importó la circunstancia que él estaba pasando, al final él tomó esa circunstancia y bendijo a José. Entonces Dios tomó lo que estaba pasando con la vida de José y como quiera lo bendijo. Y bueno, por causa de eso a los que les rodeaban también. Sin embargo, algo que quiero que ustedes estén notando en este momento es cuando José estaba siendo vendido, cuando sabía que sus hermanos los querían matar, cuando a lo mejor sus hermanos les empezaron a hacer bullying, pues todo esto no, o sea, sé que ha de haber sido difícil. No fue algo fácil que él estaba diciendo de que, mis hermanos quieren esto y lo otro. Sé que fue algo muy difícil para José en ese momento. Pero él no dejó que todo esto lo derrumbara. Empezó a pasar todo esto y él dijo, está bien, o sea, no voy a dejar, voy a continuar. Y así también nosotros a lo mejor podemos estar pasando por algo difícil ahorita, algo que ya no podemos a lo mejor pues tolerar, pero tenemos que saber que Dios siempre va a estar con nosotros. En Salmos 121, 5 dice, el Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Y en el 7 dice, el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Entonces el Señor quiere que ustedes sepan que Él los ama.
El Señor no quiere que te rindan en esas situaciones que pueden estar ocurriendo. Dios siempre te va a proteger, aunque nosotros pensemos que algo es difícil o que ya no podemos más. Como dice aquí, Él siempre te protegerá ahora y para siempre. Y ahora, si nosotros volvemos otra vez un poco a la historia, José dice en la Biblia que él era pues un hombre guapo. Y la esposa de Potifar vio eso, o sea, estaba de que, oh, él es guapo y quería acostarse con él. Pero José se negó. Y un día él fue arrinconado, le quitó su ropa, cuando estaba un manto que tenía, se lo quitó. Y la esposa de Potifar le dijo a los hombres de la casa que José había intentado violarla. Y eso me va a traer a mi segundo punto. Dios está con nosotros. Génesis 39:19 dice: Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había traído. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó ahí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Otra vez, es como, no solamente pasó todo eso, here we go again. José fue puesto en la cárcel. Entonces, o sea, ya no fue mucho que lo querían matar. Tenían envidia. Lo vendieron como esclavo, pero ahora estaba en la cárcel. Pero Dios, como dice aquí, nunca lo dejó solo en ninguna circunstancia que pasó en este relato de toda su historia. Y si nosotros, algo que nos puede enseñar en estos momentos es que si nosotros somos fieles a Dios, a Él, si nosotros lo buscamos y tenemos esa relación, esa comunicación con Dios, el Señor estará con nosotros igual que estuvo con José. Salmo 34, 4-6 dice: Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todas mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. We're going to pause here real quick. Y dice ahí, en mi desesperación oré. Cuando nosotros estamos en esas situaciones, cuando te sientes que tú a lo mejor ya no puedes más, a lo mejor tú recibiste noticias que algo había pasado, a lo mejor te enviaron un mensaje y te quitó ese ánimo, te quitó esa felicidad que a lo mejor tú tenías, a lo mejor pasó otra situación y ahora piensas que ya no puedes más, o a lo mejor estás tan consumido por tu propia aflicción que sientes que ya no puedes. Aquí en ese versículo dice que en esa desesperación, en esos momentos que tú te sientes así, ora, y lo hermoso es de que el Señor te escucha, el Señor está ahí, Él te está escuchando, Él sabe lo que tú estás sintiendo en esos momentos, Él sabe tu desesperación y te salvará de todas esas dificultades. La verdad, a veces yo me asombro de todo esto porque pues Dios en cada momento nos está mostrando cuánto nos ama y Él en cada momento que nosotros podemos estar en esas dificultades, cuando tú a lo mejor estás pensando que ya no puedes más o que estás en esa aflicción, hasta en esos momentos me maravillo porque el Señor nos muestra cuánto nos ama como quiera. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es rendírselo a Él. Y si volvemos ahí, el versículo 8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Y lo que me encanta aquí de este versículo es que dice, prueben y vean. O sea, Dios en este momento nos está llamando que le pidamos ayuda. Él está diciendo, prueben y vean. Y nosotros, o sea, que oremos para que el Señor nos responda. Y después de eso, sé que van a sentir, o sea, esa paz cuando ustedes están tan consumidos y se lo dan a Dios, hasta te sientes como de que, ya.
porque esa es la paz que solo Dios te puede traer a ti. Y la verdad, yo se lo estoy diciendo todo esto con experiencia. O sea, han pasado muchas cosas que a lo mejor hasta yo me siento sin salida, me he sentido atrapada. Pero lo que aquí me recuerda en estos momentos es cuando yo confío en Él, o sea, en Dios todopoderoso. O sea, Él nos ve y Él puede hacer todo. Eso es lo que siento que tenemos que recordar en esos momentos, porque tú como persona sientes que no puedes. O sea, tú dices, yo con mis propias, with my own will, no puedo hacer nada. Y es porque es verdad, porque nosotros tenemos a un Padre que sí lo puede hacer. Entonces, cuando yo confío en mi Padre, el Todopoderoso, y en esa desesperación yo oro a Él, yo sé que el Señor me responderá. Y es algo que ustedes en este momento se graben, que el Señor los va a responder a cada uno de ustedes también. Y luego, volviendo otra vez un poco a la historia, es cuando Él se hizo segundo en comando. Cuando José estaba interpretando, o sea, estaba en la cárcel y Él interpretó el sueño de 2 presos y se cumplieron. Pero no fue hasta cuando el faraón, él estaba, o sea, tuvo una pesadilla y después se acordaron de José. Y José reveló al faraón lo que significaba pues su sueño. Y entonces la interpretación del sueño combinada con el sabio consejo que José le dio causó pues una gran impresión en el faraón, que después decidió ponerlo como el segundo de mando en egipcio, o sea, like a step below el faraón. Entonces ya a sus 30 años de edad, José había ascendido a la segunda posición más poderosa en la tierra. Y eso me trae a mi último punto, que dice, Dios nos bendice. En Génesis 41:37 dice, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. En Génesis 41:50 dice, durante este tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Y José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Aunque José estuviera lejos de su familia, aunque haya llegado a un lugar extraño, estaba en partes que no conocía, un nuevo, país, él no dejó que este simple hecho parara lo grandioso que Dios tenía para él. Y la verdad, en su circunstancia que estaba pasando José, yo hubiera pensado, pues, ¿qué es lo que yo puedo hacer? O sea, si a mí me hubiera pasado algo similar, yo pensaría, pues ya no tengo familia cerca, mis hermanos no me quieren, fui esclavo, estuve en la cárcel. O sea, ¿qué es lo que tienes? O sea, yo preguntaría de ¿qué es lo que tienes para mí, Señor? Y nosotros nos podemos a lo mejor poner a pensar en su situación. A lo mejor en esa situación tú podrías estarte preguntando, pues, ¿cómo voy a conocer a alguien? ¿Cómo es que voy a tener trabajo? ¿Cómo es que voy a continuar en esta nueva ciudad, en este nuevo puesto, en esta nueva escuela, en un lugar lejano de mi comodidad? Pero otra vez les recuerdo que en esas tribulaciones y en esos momentos que tú te sientes atrapado, Dios ve cómo vamos a reaccionar en esos momentos. Y yo les invito que en esos momentos, cuando tenemos ese miedo, que nosotros hagamos lo que José hizo, que es prevalecer.
Al principio yo hice una pregunta que nosotros a lo mejor nos pudimos haber preguntado en esas circunstancias, que era, pues, ¿qué es lo que José hizo para merecer esto? Y la simple respuesta es, porque Dios tenía algo mejor y más grande para él. Y Él nos quiere enseñar que Él no abandonó a su hijo, Él no abandonó a José, porque incluso de ese sufrimiento Dios estaba con José. Dios lo quería bendecir en eso. Dios tenía un plan mayor que José ni se podía imaginar. Yo sé que José no un día se despertó y dijo, yo voy a ir a Egipto y voy a ser el segundo en comando, o sea, bajo del faraón. Yo sé que él no estaba pensando eso, pero el Señor sabía, y sabía que tenía que pasar por todos esos detalles, todos esos pasos para llegar a donde Él estaba. Y puede haber muchas circunstancias en las que nosotros nos encontremos, y algunas de ellas hasta incluso pueden ser injustas, como las que José pues experimentó. Y no les voy a mentir, sé que es difícil, sé que no va a ser para nada fácil, pero es importante recordar que aquí la clave fue cómo José reaccionó. No reaccionó con duda, no reaccionó con odio, no reaccionó con frustración. En esa situación, él pudo haber destruido su propósito, haciendo algo que no debería de haber hecho. Pero lo que José hizo es, él escogió confiar en Dios y tener fe. Y eso yo pienso que Dios nos está diciendo, sean como José, no se rindan, no se frustran, no pierdan su propósito, porque sé que José, tú algo que veas como una frustración, un problema que esté pasando en tu vida, a lo mejor es el Señor queriendo moldearte de otra manera, queriéndote llevar a otro lugar, queriéndote tener un mejor puesto, tener una mejor escuela, lo que tú pienses. Sí, como dice, si se cierra una puerta es porque el Señor te está abriendo otra en otra parte. Y hay algo que también me enseñó Dios cuando a mí me estaban pasando cosas, es que, y algo que pues me tomó la verdad mucho tiempo en comprender, es que a veces la respuesta que Él tiene, a veces las situaciones que nosotros vamos a enfrentar no son las que nosotros queremos. Nadie quiere esa situación. Y su respuesta a lo mejor no va a ser la que nosotros queremos escuchar. Y esto pues a mí me tomó mucho tiempo en comprender, porque yo oraba por una situación y yo en mi mente pequeña pues yo pensaba, mi manera es la correcta, yo sé que lo que yo estoy orando y lo que yo estoy pidiendo es correcto, pero en realidad es que yo no sé lo que Dios quiere para mí. I don't know the bigger picture that He has for me. Y yo sé que el dolor que nosotros estemos pasando en ese momento, la separación a lo mejor de seres queridos, a lo mejor las circunstancias dolorosas, son parte de algo grande y a la vez en su manera hermoso que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, mientras aprendemos del relato de la vida de José, permaneciendo fieles y aceptando que Dios en última instancia está en control, nosotros podemos estar seguros de que Dios recompensará nuestra fidelidad en la plenitud de los tiempos. Y ya para terminar, la historia de José presenta también una visión increíble de cómo Dios soberanamente obra para vencer el mar y llevar a cabo su plan. Después de todos sus sufrimientos, José fue capaz de ver la mano de Dios obrando. Cuando al final reveló su identidad a sus hermanos, José habló del pecado de ellos de esta manera. En Génesis 45:5 dice: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias
y a preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Y luego quiero leerles algo rapidito. En Génesis 50:20 dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Al final, todo lo que sufrió José era porque en realidad Dios quería salvarle su vida. Y no solamente su vida, sino la vida de su familia y la vida de muchas más personas. Entonces, lo que nosotros tenemos que reconocer en esos momentos de atrapamiento es que a lo mejor Dios te quiere usar a ti, quiere usar tu situación para algo mejor y grande. A lo mejor esa situación que estás pasando te va a salvar a ti y a tu familia, o a la familia de la persona que está al lado tuyo, o de alguien más. Y en esos momentos nosotros solamente tenemos que dejar que Dios nos moldee, que pase, y agarrarnos de la mano del Señor y con fe seguir adelante, seguir prosperando. Y en este momento quisiera que todos empiecen a pensar en su situación. Si quieren, los invito a cerrar sus ojos. No miren a nadie que está a su lado. Y si tú en este momento te has sentido a lo mejor atrapado, o te has sentido como si ya no puedes más, si estás viviendo una situación que te duele, que sientes en tu corazón en estos momentos, los invito a que se lo entreguen ahorita al Señor. Invito a que ustedes dejen que todo eso no los afecte más, y que ustedes en realidad no solamente digan: sí, yo estoy pasando por esto, pero que confíen verdaderamente que el Señor lo tiene en sus manos. Entonces, en este momento los invito a orar conmigo. Señor Jesús, te pido que tú estés hablando a los corazones de cada uno de estos jóvenes, Señor. Si ahorita en este momento no tienen una situación de atrapamiento, Señor, te pido que tú los sigas protegiendo, Señor. Pero si en el futuro viene esa situación, pido que tú les recuerdes de tu gran amor, y pido que tú los recuerdes que tú siempre vas a estar con ellos, que tú eres fiel, que tú vas a bendecirlos al final. Y también pido por cada joven en este momento, si se está sintiendo de esa manera, si hay una circunstancia en su vida que ellos dicen: ya no puedo más, es demasiado para mí. Te pido, Señor, que tú en este momento les traigas a su vida, les traigas a su corazón, y les hables en este momento y les digas: yo estoy aquí. Igual que como estabas con José, Señor, tú estás aquí con cada uno de ellos, Señor. No dejes que esto los quite de tu gran camino, Señor. No dejes que esto sea un impedimento para que ellos sigan perseverando, Señor, porque yo sé que cada uno de estos jóvenes tiene un gran plan, Señor. Yo sé que tú quieres hacer cosas más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Yo sé que lo que nosotros nos podemos imaginar es leve comparado a lo que en realidad tú tienes para cada uno de ellos. Y yo pido, Señor, que tú en este momento agarres su mano y que ellos confíen en ti, Señor, y tú camines cada paso con ellos y los lleves a ese gran plan perfecto y hermoso que tú tienes. Gracias, Señor, por ser grande, Señor. Gracias por todo, Señor. La verdad, no hay palabras que puedan describir lo hermoso que eres, cuánto nos amas,
Porque Señor, tú eres amor. No nos muestras amor, no nos das amor, tú eres amor. Y tú nos amas a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Les quiero leer un versículo en Lucas, el capítulo 4, el versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. No, ese es un mensaje muy importante que acaba de compartir Valeria, porque no importa qué tanto te sientes, que tú estás encarcelado o cuál sea tu situación, tenemos que entender que tú eres amado por alguien que está preocupado por tu libertad. God cares about your freedom. Es lo que acabamos de leer. Él está preocupado por tu libertad. Y Dios te encuentra en donde tú quieras que estés. Dice la Biblia que mientras éramos pecadores, Él murió por nosotros. God finds you wherever you are, in whatever stage of your life. Y muchas veces nosotros nos podemos sentir atrapados, o que no estamos avanzando, o que algo es muy difícil para nosotros poder vencer. Pero tenemos que recordar que esos nuestros sentimientos, that's how we feel, pero la realidad es que hay un Dios que está contigo, está peleando a tu favor, y Él puede abrir cualquier puerta que tú sientas que está muy cerrada. Dice en el Salmos 119, el versículo 43 al 45, David escribe este salmo y dice: no arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza. Seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre, y para siempre caminaré en libertad, porque me he dedicado a tus mandamientos. Entonces, así al igual que David, el que acaba de escribir este salmo, nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en las justas decisiones de Dios. Dios es justo y hace decisiones a favor de nosotros, porque es un padre que te ama y quiere lo mejor para ti. No sé si yo creo que todos aquí hemos escuchado este mensaje, pero a lo mejor escuchando en el vivo no. Les quiero decir que hace muchos años, hace como aproximadamente 2000 años, hubo un hombre que te amó tanto que Él ya sabía todos tus pecados, sabía tus transgresiones, sabía todo lo malo de ti, pero te amó tanto, y por ese amor y por gracia murió por ti. Y derramó una sangre perfecta, y esa sangre te cubre, y esa sangre abre cualquier puerta que pueda parecer cerrada. Y quiero dejarles con esto en Gálatas 5:1, porque ya que hemos recibido la libertad, nosotros tenemos que cuidarla. Y escribe el apóstol, Gálatas 5:1, dice el apóstol Pablo: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Entonces vamos a ponernos de pie. Si se sienten cómodos, si se quieren spread out o lo que sean, porque vamos a orar. No sé si alguien está pasando por una situación, pero clamen por una libertad, porque Dios es fiel y es justo, y Él te lo va a dar si clamamos. Esto es para los que creen, ¿verdad? Vale lo dijo muchas veces en la prédica: Dios tiene grandes planes para ti. And we can hear that so many times. God has big plans for me, ¿verdad? Y no, pues dices: pues tiene grandes planes para todos. Sí, Dios tiene grandes planes para todos, pero solamente los que creen y permanecen lo van a vivir. Entonces vamos a orar y pídele al Señor que te traiga libertad. No sé si tienes temores, si tienes miedo a algo, si pasaste por una situación de abuso. No sé, acabamos de ver la vida de José. Él pasó a abuso físico, a un abuso sexual, ¿verdad? Pero aún así no se quedó en esa cautividad, no se quedó sujetado a esas cadenas. Él era libre porque Dios estaba con él, como dice la palabra. Entonces vamos a clamar por esa misma libertad. Padre, te damos gracias porque tu presencia está con nosotros.